お前、どう生きるつもりだ。これから先、俺が死んでからその先、どう生きるつもりだ、トルフィン。El arco del prólogo de Vinland Saga fue el primer paso para que el autor Makoto Yukimura diera a conocer al lector el mensaje y los ideales de su obra, que es ser un verdadero guerrero, la búsqueda de la paz y las consecuencias de la venganza. Pero después de mostrarnos el pasado de su protagonista, le tocaría dar el siguiente paso en el cual desarrollaría y expandiría esos elementos que acabo de mencionar, y ese paso que tomaría sería el arco de la granja. En este punto de la historia no hay elementos como batallas a gran escala o la vida vikinga siendo mostrada constantemente, elementos que de cierta forma esconden una historia pacifista. Vinland Saga se muestra en esencia como el tipo de obra que realmente es y apenas está empezando. Lo que se nos muestra acá es como un hombre como Thorfinn ha perdido el motivo de su existencia y ha descendido totalmente hasta el punto de convertirse en un esclavo. Al final del prólogo, Thorfinn había visto morir a Askeladd a manos de otra persona, lo cual sí lo libró del propósito que era la venganza, siendo el punto inicial para alcanzar algo que simplemente no sería fácil de conseguir, sobre todo después de haber pasado 10 años en el campo de batalla y vivir en un mundo tan sanguinario. Y eso que debería alcanzar es el convertirse en un verdadero guerrero. Thorfinn al inicio de este arco es una persona completamente vacía. Su venganza contra Askeladd era su único motivo para vivir y lo terminó perdiendo. No hay nada que lo motive a seguir viviendo ni algo a lo que aferrarse. Y también apreciamos cómo no expresa ninguna emoción y sigue las órdenes de sus superiores de la granja sin renegar, sumergiéndolo en un ciclo monótono en el que su existencia no tiene sentido, por lo que no podemos decir que está viviendo realmente. Todo esto es acompañado por sus pesadillas, en las cuales es atormentado constantemente por aquellas personas que había asesinado en su pasado, convirtiéndose en el único lugar donde siente miedo por su vida, hablándonos de un lugar al que no quiere caer mientras los fantasmas de su pasado y las personas que asesinó lo tiran hacia abajo. Esas mismas personas de las cuales él no recuerda sus rostros y recién ahora toma conciencia de la cantidad de vidas, sueños y esperanzas con las que habrá acabado. Es así como llegamos a uno de los primeros momentos importantes del arco, cuando el protagonista es rozado varias veces por espadazos de uno de los trabajadores de la granja y su vida corre riesgo, pero él no demuestra temor ni deseos de resistirse y según el atacante es alguien a quien está bien matar, pero segundos después, cuando está por ser atacado por un tal Snake, su cuerpo reacciona a un estímulo y no solo bloquea su ataque, sino que también le llama la atención las habilidades de Snake. Y él mismo se sorprende de haber hecho algo así, y se nos da a entender que su cuerpo quiere seguir viviendo. Pero también Thorfinn se plantea para qué le serviría algo así, sobre todo después de todo el daño que le causa a tantas personas inocentes en su pasado. No hay utilidad que tenga él en este mundo más allá de matar. Thorfinn terminaría conociendo a una de las personas más importantes de su vida, Einar, otro esclavo de la granja de Ketil con el cual Thorfinn formaría una amistad, hasta el punto de que es la primera persona en años con la que él puede abrirse, exteriorizar todos sus pensamientos y también se permite ser aconsejado por él mismo y entender que cambió como persona. Pero esto también trasciende a la audiencia, porque hasta que empieza a manifestarse con Einar, nuestro entendimiento de sus sentimientos solo se basaba en sus acciones y algún que otro gesto. Thorfinn se expresa también al lector sin que se convierta en algo redundante en este punto de la obra. Por no mencionar que Einar es una de las primeras personas que lo trata realmente bien, y es por esto que al inicio su relación se siente rara por parte de Thorfinn, puesto que él no sabe qué responder ante alguien que lo trate bien, y de paso me resulta muy interesante el que se genere un contraste entre ambos,
porque uno ha sido un guerrero que ha saqueado y asesinado a varios inocentes, y el otro ha perdido su hogar y su familia por culpa de los vikingos. Y sí, Yukimura tranquilamente podría haber armado un conflicto corto entre los dos por sus pasados para agregarle drama a su manga, pero esto no ocurre. Einar puede notar como Thorfinn es alguien alejado de ser un vikingo ahora, y que enojarse con él no solucionaría absolutamente nada, dando espacio no solo a una amistad con un contraste interesante, sino que también a una exposición de uno de los mensajes del manga. Y es que si bien uno puede haber cometido errores y pecados en el pasado, siempre hay espacio a la redención y al arrepentimiento para la persona, porque aunque no pueda enmendar y cambiar los errores del pasado, puede cambiar su presente y su futuro para que el mundo pueda ser un lugar mejor. Y ahí justamente está el fin que Thorfinn debería encontrar. Las propias bases del arco son muy bien llevadas en mi opinión. En alguna otra obra el cambiar tan radicalmente de actividad y el ambiente en el que se encuentra un protagonista habría sido algo malo, pero en este caso, al pasar del campo de batalla a actividades en una granja, permite desarrollar mejor el mensaje de Vinland Saga. Y reitero, mostrarse como lo que realmente es, porque acá no importa si es un campo de batalla, una granja o el mismísimo océano Báltico. Esto va de cómo unos personajes deciden afrontar la mierda que les toca vivir, de encontrarse con uno mismo y alcanzar la paz en un mundo donde cosas como la empatía o el amor se ven cada día más marchitados. Así es como el hacer algo tan sencillo como los trabajos de un granjero termina siendo un medio para que ambos no solo consiguieran la libertad, sino también para tener un propósito cuando ya creían haberlo perdido. Y de paso, para poder desarrollar su amistad, complementar las evoluciones de ambos personajes y llevar a cabo las interacciones con algunos miembros de la granja, como el padre de Ketil, por ejemplo. Y ya que estamos hablando de este, resultan interesantes algunas de las cosas que plantea para la trama, como el hecho de que su hijo, aunque sea el dueño de una abundante granja, tenga que pagarle al rey a cambio de su seguridad contra los vikingos, la cual en realidad no funciona. Es decir, ni siquiera el dueño de unos esclavos es libre en este mundo en el cual su granja sin protección perecería. Sumándose a esto, el cómo Sverker se manifiesta en contra de que Ketil tenga una granja tan grande, porque algo así solo traería desgracia, siendo Ketil ahogado por su ambición y deseo de hacer dinero, y el viejo termina teniendo razón, cuando son las proporciones de la granja las que provocan el saqueo y la pérdida de varios de sus miembros en la recta final del arco, lo cual reafirma su papel como una voz de razón en la granja. Volviendo con Thorfinn y Einar, llegaría un momento en el que todo lo que habían logrado con su trabajo en la granja casi se desploma, y esto ocurre cuando todos sus cultivos son destruidos por gente de la propia granja, y Einar es apoderado por una furia que lo ciega totalmente y desea acabar con aquellos que pisotearon su esfuerzo, furia en la cual el protagonista ve reflejado a su yo del pasado. Mientras ocurre esto, Thorfinn intenta reprimir sus emociones, argumentando que no puede enojarse con ellos porque él en su pasado también hizo lo mismo, quitarle a la gente todo aquello por lo que habían trabajado tanto. Pero esto es dejado de lado cuando Thorfinn descarga todo su enojo contra uno de los responsables, golpeándole en la cara, haciendo uso de esa violencia a la que no quería volver a recurrir. Por no decir que fue en vano, ese golpe no solucionó nada, solo fue un descargo de un sentimiento egoísta. El golpear al responsable no trajo de vuelta su cultivo y le terminó causando daño, tal como lo fue su venganza contra Askeladd, la cual no solo no revivió a su difunto padre, sino que le hizo pasar por un infierno. Esa misma paliza nos serviría para volver una vez más a las pesadillas del protagonista, solo que esta empieza diferente. Él está en un campo y ve a su padre Thors, en el cual notamos una enorme decepción, porque Thorfinn ignoró todas esas enseñanzas que le había intentado dejar y usó sus dagas para lastimar gente en vez de protegerse. Y así es como Thorfinn termina casi cayendo a un vacío en el cual se reencuentra con Askeladd. Este mismo le cuenta
cuenta que el lugar en el que está es el mismo en el que había estado Thorfinn en su época de asesino. Un lugar donde todos son enemigos, una batalla sin fin, un ciclo de violencia en el que estuvo sumergido varios años por su venganza contra el asesino de su padre. E irónicamente terminaría saliendo gracias a la muerte de Askeladd. Este acontecimiento, aunque lo llevó a ser alguien sin propósito y convertirse en un esclavo, también le dio la libertad psicológica que necesitaba para encontrarse a sí mismo. Y es aquí cuando por primera vez vemos a Thorfinn determinado a hacer algo en mucho tiempo. Él sabe que para no caer en ese pozo debe convertirse en un verdadero guerrero. Esa es la lucha que debería afrontar. Y no me refiero a salir como en una espada a enfrentar a aquel que se le interponga en su camino, sino a algo más de introspección. Un viaje en el que tendrá que mantener sus ideales en un mundo tan cruel. Ideales los cuales se establece al despertar de la pesadilla, prometiéndose a sí mismo que renacería y expiaría sus pecados con el juramento de no volver a recurrir a la violencia. Y sí, ya tenemos el propósito del personaje, que es un avance importante, pero se nos siembra un interrogante, y es que Thorfinn tendría que elegir qué medios haría para cumplir su redención. Bueno, ya hablamos bastante del protagonista y de Einar, así que me veo en necesidad de hablar de los secundarios que conforman el arco de la granja. A ver a quién tenemos. Hola, viejo amigo. Canute es presentado de vuelta y lo primero que podemos notar es cómo él ha abandonado su diseño andrógino para ahora mismo adoptar una apariencia más varonil. Elementos visuales que son usados para mostrarnos no solo cómo se ha vuelto alguien más duro y que dejó esa actitud tímida que tenía de adolescente, sino que también son aprovechados para expresar que él se ha adaptado a la diégesis tan oscura en la que vive, y cómo ese contraste que tenía con el resto de personajes en el prólogo ha desaparecido y se ha logrado mezclar con el resto de guerreros, cuando según las palabras de su hermana, antes era alguien que ni siquiera se animaba a agarrar una espada, pero ahora no solo hace uso de esta, sino que la ha manchado de sangre a más no poder, justificando el fin con los medios para conseguir su paraíso en la tierra. Y lo que realmente lo diferencia del resto de vikingos es que él es nada más y nada menos que el rey, alguien que con decisiones políticas y militares puede cambiarlo todo y que hará uso de la violencia justa y necesaria para lograr su objetivo. Se nos cuenta brevemente cómo se genera una guerra entre él y Ethelred por la corona de Inglaterra. En el medio vemos el camino de sangre que ha dejado Canute y cómo es capaz de extorsionar a simples aldeanos para derrotar a su enemigo. Este conflicto cierra con la muerte de Ethelred por el envenenamiento del cual es responsable Canute, y su hijo también compartiría su destino, cosa que en un primer instante no nos llama tanto la atención porque ya conocemos los métodos del príncipe. Pero cuando se nos revela que Canute envenenó a su propio hermano para evitar cualquier conflicto por la presencia de dos reyes, no solo nos rectifica sus ideales, sino que también podemos relacionarlo con los dos asesinatos anteriores, y podemos sentir esto como una especie de bucle de violencia que no se terminará y en el cual podría fracasar en la búsqueda de su objetivo. Todo esto terminaría evocando en las visiones en las que es atormentado por la cabeza de su padre, recordándole su incompetencia. No es que sea un recurso muy sutil, pero sirve mucho para reforzar el dolor de caminar sobre un camino de cadáveres y para que el rey pueda expresar cómo se siente, ya que sí, él odiaba a su padre, pero al ocupar su rol y tomar decisiones complicadas, reconoce que es la única persona que puede entenderlo y conversar sin problemas. Otros dos personajes que nos presenta el arco serían el dueño de la granja Ketil y la esclava Arneis. En el caso del primero, algo que me agrada mucho de su presentación es que a pesar de ser dueño de esclavos, no da la sensación de ser un amo cruel en primera instancia, incluso es él quien le cuenta a Einar sobre la posibilidad que tiene de comprar su libertad. Este recurso sirve para que la introducción al arco no sea de cierta forma agradable y de paso para conocer una de las diversas caras que nos va a ofrecer Ketil durante este arco. Al parecer, él era conocido como Puño de Hierro por haber sido un guerrero que no sentía piedad por sus enemigos, y por esto se lo pone a prueba cuando encuentra a dos niños robando sus cosechas,
pero notamos que no quiere recurrir a algo tan radical como cortarles una mano y siente terror. Inmediatamente podemos presenciar cómo el personaje termina siendo alguien débil que le llora y se aferra a Arneis, una esclava de su granja que utiliza como amante. Posteriormente esto cobra sentido al darnos cuenta de que nunca fue Puño de Hierro, sino que era una persona con la que compartía su primer nombre y cuya fama le sirvió para conseguir algunos beneficios, dándonos a conocer que esa granja tan abundante en parte es fruto de una mentira. Ya hablando de Arneis, ella terminaría siendo un personaje muy importante en este arco. En una primera instancia es presentada como una esclava que sonríe a pesar de lo complicada que es su situación y también como un interés amoroso de Einar, aunque después llegamos a conocer que no solo es la persona que Ketil más aprecia y con la que se complace, sino que ella tuvo una familia de la que se vio separada por la estupidez barbárica de su marido, el cual sabemos que pasó de ser un guerrero a un esclavo. Todo esto serviría para llevarnos al momento en el que Gardar, su marido, llega a rescatarla y se nos habla de la dependencia que busca evitar, pero que inevitablemente la supera al irse con Gardar, siendo una persona egoísta que deja ir a su marido después de que él haya matado a varios empleados de la granja e imaginándose una fantasía en la que ella podría escapar con él y empezar una vida nueva, fantasía que se desvanece cuando Gardar muere en sus brazos, lo cual no solo refuerza la idea de que su vida es una tragedia, sino que también le sirve como reflejo a Thorfinn de lo que le podría pasar en su camino para buscar la paz que tanto anhela en ese mundo tan brutal. Anteriormente se nos habían presentado los dos hijos de Ketil, Orman y Thorgil, por los cuales podemos dimensionar el daño que le hizo la cultura vikinga a la sociedad. Y podría medianamente extenderme en hablar de estos dos, pero sería redundante. Uno representa el daño que producen cosas como la barbarie y la arrogancia de los vikingos, y el otro idealiza la guerra de una forma muy infantil y tonta y desea poder pelear en el campo de batalla. Y termina siendo por culpa de estos dos que llegamos al clímax de la granja. Orman asesina a un subordinado de Canute por haberse burlado de él y pisotear su orgullo, y Thorgil se le une asesinando a más subordinados. Esto le daría a Canute la excusa perfecta para atacar la granja de Ketil y llevarse sus recursos. Y una vez que Ketil vuelve a su granja asustado por la invasión del rey, la primera persona a la que busca es a Arneis, pero cuando recibe la noticia de que ella intentó escaparse, él se ve completamente destrozado porque una persona a la que genuinamente quiso casi lo traiciona. Y es acá cuando conocemos otra de las caras de Ketil. Él golpea a Arneis hasta dejarla casi muerta, recordándole en el medio que ella es su propiedad y que algo como la libertad no existe para una persona rodeada de tanta tragedia y mala suerte como ella. Todos estos sentimientos terminarían cegando a Ketil, haciéndolo actuar de una forma impulsiva y plantearle pelea a las tropas de Canute haciendo uso de granjeros que ni siquiera tenían los equipamientos necesarios. Es así como la arrogancia y el deseo de no rendirse de Ketil produce una masacre total e innecesaria en su granja, en la que él sale perdiendo por goleada, y también fue esa misma ambición y el deseo de hacer su granja más grande el que lo llevó a ser víctima del ataque del rey, lo cual, como ya dijimos, le dio la razón a su padre, aunque su hijo Orman en cambio se daría cuenta del absurdo de la situación. Él experimentaría la violencia cuando su hermano asesina a varios empleados del rey, sumándose a esto la batalla en la granja, dos acontecimientos que le harían ver lo estúpida que es la guerra y lo inepto que fue él al idealizarla, convirtiéndose en uno de los pocos que hace uso de la razón y decide rendirse ante la imposibilidad de ganarle a Canute, cosa que no le agrada en lo más mínimo a su hermano. Y mientras al final del arco Thorgil huye lejos, desvaneciéndose amargado por no haber llegado a la solución que él deseaba para la pelea contra Canute, Orman decide aceptar la labor que siempre tuvo como heredero de la granja, madurando finalmente. Volviendo con Thorfinn y Einar, ambos intentan irse de la granja de una vez por todas junto a Arneis herida y al borde de la muerte. Entonces ella pregunta si es que el lugar a donde la llevan también tiene guerras y esclavos. Después de la respuesta afirmativa a su duda, ella decide que no irá ahí porque
no cambiaría nada. Ella seguiría sumergida en la misma miseria. Ya simplemente se cansó de vivir. El único paraíso que podía presenciar es el más allá, yéndose con sus seres queridos. Es por esto que Thorfinn, al igual que su padre en el pasado, le cita un discurso sobre una tierra más allá del océano, cálida y fértil, nunca tocada por esclavos ni las flamas de la guerra, un lugar donde podrá descansar. Esa tierra es Vinland. Thorfinn hace esto para que ella, en sus últimos momentos de vida, pueda sentir que el mundo, al fin y al cabo, puede ser un poco justo. Este momento termina de definir a Thorfinn y a Einar. Ambos se sienten dolidos porque el paraíso que ella buscaba no existe, por lo que los dos, en la tumba de Arneis, dan el apretón de manos que no solo sirve como símbolo de consolidación de su amistad, sino que ambos establecieron un objetivo común, la conquista de Vinland, que les serviría para crear un lugar donde gente como Arneis pueda encontrar su paz y evitar tragedias como la que acaban de vivir, y también le serviría a Thorfinn como el medio que necesitaba para alcanzar su redención. Cerca del final, Thorfinn está a punto de huir, pero sabe que todavía le queda algo pendiente: detener a Canute, porque a diferencia de su padre, él no se refugió en su familia y un pueblo pacífico, sino que está decidido en evitar que el rey siga generando violencia. Pero antes es puesto a prueba, teniendo que aguantar 100 golpes para poder hablar con Canute, y lo logra, siendo reconocido por los soldados como un verdadero guerrero. Pero lo importante es que nosotros también lo podemos reconocer como tal, al ver lo que estuvo dispuesto a sufrir con tal de mantener sus ideales firmes, sin importar que su orgullo sea denigrado, sirviendo para mostrarnos como espectadores el tipo de persona que será él de aquí en adelante. Vemos la conversación de Thorfinn y Canute, que nos deja en claro lo que los diferencia a ambos en sus búsquedas de crear un mundo mejor. Uno hará uso de su poder y las batallas para alcanzar su meta, llevando a cabo lo que él llama la insurrección contra Dios y la salvación de los vikingos, aunque en el medio aprovechándose y deshaciéndose de gente sin poder alguno. Esa es la gente que no podrá convivir en su paraíso porque son herramientas para llegar al mismo. Él sabe que lo que hace no está del todo bien, que no es una buena persona y que será el malo de la historia para muchos, pero reconoce que el mundo es una mierda y un lugar injusto, por lo que se autoproclama como el único capaz de salvar a los vikingos, y por esto Thorfinn decide que él creará un paraíso, alejado de la autoridad de Canute, un lugar hecho para aquellos que no puedan sobrevivir en el paraíso del rey, mientras mantiene sus ideales pacifistas, y a diferencia del camino de Canute, es uno más humilde, sin involucrar cosas como la política y el ascenso de poder, porque ese es el camino de Thorfinn. Ese es el camino del verdadero guerrero que siempre debió haber tomado. El arco de la granja nos muestra cómo en un lugar tan ordinario unos personajes aprenden sobre la vida y se autodescubren, afrontando sus contextos de diferentes maneras para alcanzar lo que quieren. Todo esto sirviendo para que un esclavo que roza el estar muerto encuentre sus ideales y un propósito que le harían embarcar una odisea de redención en la que será completamente libre.